Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos. Es muy acogedor este salón, parece que estamos en familia. Y bueno, yo voy a presentarme, mi nombre es Carmen. Yo soy familiar de una persona que sobrevivió en la pandemia, pero bueno, lo que yo me encontré cuando llegué a la residencia 3 meses después de que se abrieron las puertas fue dantesco aquello. Mi primer agradecimiento va para la biblioteca Elena Fortún, que nos va a permitir mantener una charla aquí y que ustedes puedan hacernos las preguntas que deseen, porque sabemos que en la ciudadanía hay mucho desconocimiento de lo que realmente pasó en las residencias de toda España. En toda España hubo muchas víctimas, hubo muchos fallecimientos, trabajadoras colapsadas, trabajadoras que no han sido capaces de superar la muerte de las personas a las que atendían, con las que tenían un vínculo muy especial porque pasaban muchísimas horas a lo largo del día y de muchos años. Yo formo parte de la plataforma Marea de Residencias desde que nació, en el año 2019, antes de la hecatombe de la pandemia. O sea, nosotros ya veníamos denunciando la falta de cuidados del negocio que son las personas y las trabajadoras. Se hace negocio con las personas que son dependientes y con las trabajadoras. Sueldos precarizados, sobrecarga de trabajo, y nosotros ya veníamos esto denunciándolo. 6 meses después ocurrió lo que todos hemos vivido y sufrido, unos en propias carnes y otros en la distancia. En España murieron unas 20.000 personas. La Comunidad de Madrid se llevó el mayor número de fallecimientos. Aproximadamente de esas 20.000 personas, el 50%, 9.468 vidas. Estas vidas eran nuestros padres y nuestras madres. De esos 9.468, el 77% fueron personas que en 2 meses no se les derivó a hospitales por unos protocolos, ¿vale? Y de ahí sale el número de 7.291, que seguro que ustedes habrán visto en muchísimas televisiones, periódicos y diferentes medios de comunicación. La causa de estas muertes, de este exceso de muertes en la Comunidad de Madrid, fueron por unos protocolos que fueron firmados en la Consejería de Sanidad. Las competencias siempre estaban en las comunidades autónomas. Aquí estaban en la Comunidad de Madrid, donde está el PP, pero me da igual. En Castilla-La Mancha las competencias las tenía el PSOE y las competencias eran de ellos, y los fallecimientos, ellos eran los responsables de esas vidas. Aquí en Madrid estos protocolos los firmó digitalmente Carlos Mur, que era el director de Coordinación Sociosanitaria, y cuando nos tratan de engañar diciendo que eran borradores, los borradores no se firman digitalmente, los borradores no llevan firma. Entonces, no nos engañen, y estos eran unos protocolos de obligado cumplimiento. Con lo cual, esto hizo que el fallecimiento de las personas en residencias fue brutal.
Nosotros no hemos dejado nunca de reivindicar estas muertes y que necesitamos una investigación, justicia y reparación para poder cerrar el duelo. Y por ellos y por ellas hemos mantenido reuniones con la Administración, como la Fiscalía Superior de Madrid, la Fiscalía General del Estado, donde participó también la fiscal de la Sala de Coordinación del Mayor, señora Segarra, con el secretario de Derechos Sociales, el defensor del pueblo, el ministro de Consumo y Alimentación, consejerías, directores generales de atención al mayor, sin que estas instituciones hayan dado ningún paso adelante para esclarecer los hechos. Hemos organizado manifestaciones, esta última el pasado 25 de noviembre, concentraciones en los juzgados y en las residencias, en las puertas de las consejerías de políticas sociales, hemos hecho performance en la Asamblea de Madrid y en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, homenajes, vigilias, ponencias en diferentes lugares del territorio. Próximamente las compañeras irán a Zaragoza. Pero seguimos sin que se juzgue lo ocurrido ni se solucione el presente ni el futuro de las residencias. Hay interpuestas a través de familiares que están adheridos a Marea de Residencias unas 400. Nosotros empezamos en mayo las primeras querellas del 2020, cuando bueno, todavía estaba la pandemia en todo su auge. Algunas han sido archivadas, pero 50 están ya en el Tribunal Constitucional y 15 están a la espera de respuesta y 150 siguen vivas. Luego mi compañera María José, que es la persona que está encargada de estas querellas, profundizará en este tema y podrá resolverles muchas dudas de las que puedan tener. También hemos acudido a Europa gracias a la invitación del eurodiputado Miguel Urbán. Y por último, estamos esperando con mucha esperanza el informe de la Comisión Ciudadana formada por 7 personas de gran prestigio profesional, y cuando tengamos el informe esperemos poder arrancar de la justicia ese paso adelante y conseguir justicia para los nuestros. Nuestro esfuerzo está en conseguir justicia, en conseguir un modelo de cuidados para los que están y los que vamos a estar. Y conseguir, sobre todo, una ley marco estatal de mínimos acogiéndonos al artículo 149 de la Constitución española, que permite regularizar las condiciones básicas de igualdad de todos los españoles. Nuestros invitados son personas muy comprometidas. A mi izquierda tengo a mi compañera María José, es miembro de Marea de Residencias también desde el inicio. Se encarga de una parte muy importante y muy dura en nuestra plataforma, que es el contacto directo con los familiares que interpusieron las querellas, que son víctimas como los fallecidos. Actualmente tiene a su familiar en residencia y le estamos muy agradecidos por su trabajo silencioso y muy eficaz. Nos hará un relato de cómo se inicia Marea y su trayectoria. Luego nos hablará una compañera trabajadora de una residencia en Vizcaya, la residencia Sanitas. Es delegada del sindicato ELA. Llevan muchos años en lucha por mejorar sus condiciones laborales. Las condiciones laborales de las trabajadoras son importantísimas, porque si ellas están bien tratadas, los cuidados que reciben nuestros familiares son muchísimo mejor.
Ellas, con su organización y su constancia reivindicativa, han conseguido reducir el número de horas anuales en su trabajo y muchas mejoras salariales. Son un ejemplo a seguir. Y por último, pues Miriam. Miriam es responsable de respuesta en brotes y epidemias de Médicos Sin Fronteras en España. Durante la primera fase del COVID, entre marzo y mayo del 2020, fue la coordinadora de respuesta de Médicos Sin Frontera en Madrid y en Castilla y León, viviendo el horror en primera persona. Miriam ha trabajado en diferentes países en conflicto, con virus como el ébola, entre otros. Y fue impactante verla declarar en la Comisión Ciudadana y emocionada relatar lo que se encontró en las residencias cuando la permitieron entrar, que en un principio no les permitieron entrar. Y hoy nos contará cómo lo vivió ella en la pandemia. Y sin más, paso a dar la palabra a mi compañera María José. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por asistir esta tarde a esta reunión que hemos preparado aquí en la biblioteca. Yo soy María José, como ya os ha dicho mi compañera. Y bueno, yo me había preparado un poco, contaros un poco la historia de Marea de Residencias, por qué surgió Marea de Residencias y cómo, y qué es lo que qué estamos haciendo en el presente y hacia dónde vamos, qué va a pasar en el futuro. Entonces, bueno, voy a intentar ser breve para que podáis hacer preguntas y así resolvemos si tenéis dudas. Os puedo contar, aunque ya os lo ha contado bastante bien Carmen, que Marea de Residencias, al contrario de lo que mucha gente piensa, no nació con la pandemia. Marea de Residencias ya existía antes. Exactamente en el verano del 2019, pues ocurría que en distintas residencias había descontento entre familiares, residentes, trabajadores. Entonces hubo una persona que en aquel entonces era diputado de la Asamblea de Madrid, Raúl Camargo, que estaba motivado por ver la problemática de las residencias. Entonces hizo visitas, habló con trabajadores, con residentes, con familiares y vio que en todas las residencias ocurría más o menos lo mismo. Entonces él intentó poner en contacto a personas de las distintas residencias y así se hizo. Entonces hicieron varias reuniones y surgió que vamos a luchar todos juntos porque todos nos mueve lo mismo y nos llamamos Marea de Residencias. A partir de ahí empezamos a movernos y uno de los primeros actos que hicimos, esto había sido en agosto-septiembre, pues ya en noviembre de ese mismo año hicimos la primera manifestación. Fue una manifestación aquí en Madrid, pero acudieron personas de otros territorios, es decir, el problema de las residencias no se ceñía a Madrid, era un problema de todo el territorio nacional. Y ahí tuvimos gente que vino a apoyar del País Vasco, de Galicia, no sé si era como del territorio más. Y bueno, fue una manifestación bastante numerosa para no tener apenas andadura nuestro movimiento. Y bueno, pues nos motivó para seguir adelante. Una vez que habíamos empezado con todo esto, llegó el famoso COVID, que nos dejó sin ojos, sin oídos y sin nada. Es decir, los familiares no podían entrar en las residencias, no podíamos hablar casi con los familiares, salvo los que tenían teléfono dentro, porque sabéis bien que la comunicación fue muy precaria. A algunas personas las llamaban diciendo que su familiar está bien, a otros les hacían videoconferencias, pero muy escasas, porque estaban realmente, se había ido todo, o sea, no tenían recursos. Entonces, bueno, Marea lo que intentó, con todo este oscurantismo que había, porque no había forma de llegar a nada, intentó recopilar datos de qué era lo que pasaba en esas residencias. Entonces, bueno, intentamos
hacer recopilación de datos y empezamos a ver que había un problema, y era que no solamente estaban enfermando los residentes, también estaban enfermando las trabajadoras. Y digo trabajadoras porque es un sector en el que normalmente es la mujer la que trabaja. Hay muy pocos hombres dedicados a este sector. Bueno, pues cuando vimos toda esta historia que se estaba dando de fallecidos, de enfermos y todo esto, nos echamos las manos a la cabeza y nos pusieron en contacto con unos abogados que dijeron, pues para adelante, si los familiares quieren, hacemos querellas. Entonces empezamos con las querellas, que se empezaron, como bien ha dicho Carmen, en junio del 2020. Y nos desbordamos porque nos llegaron así de golpe 400 querellantes. 400 querellantes a los que había que pedirles documentación. Bueno, fue un proceso largo, pero que nos dividimos el trabajo entre varias compañeras y conseguimos recopilar todo, mandarlo a los abogados e iniciar las querellas. Una vez que se empezaron con estas querellas, pues vimos que la justicia no estaba muy de nuestro lado, porque se empezaron a cerrar. Primero se mandaban a los distintos juzgados, porque quisieron hacer una querella todas juntas, porque los motivos eran los mismos. Pero nos dijeron que no, que había que separarla por los partidos judiciales. Pues bueno, nos llegaron querellas, os digo, de otras comunidades, pero no pudimos hacernos con ellas porque los abogados se ciñeron a Madrid y era inviable seguir adelante con las de otras comunidades. Bueno, pues estas querellas que presentamos fueron cerrándolas en los distintos juzgados, entonces había que recurrirlas. A la audiencia provincial. Tenemos muchas ahora mismo en la audiencia provincial, tenemos otras que todavía permanecen en los juzgados. En los juzgados, cada juzgado ha ido de una forma distinta, es decir, mientras que unos han cerrado sin investigar, otros han llamado a declarar a familiares, a trabajadores, cada juzgado ha actuado de una forma diferente. Y hemos llegado al momento que estamos actual, en el que ya la audiencia provincial ha cerrado también muchas querellas. Entonces, se tiene que hacer un recurso de amparo al Constitucional, es la única vía que nos queda abierta. Y en este momento tenemos 50 y tantas querellas en el Constitucional, pendientes de que unos 15 querellantes nos den respuesta de si quieren continuar o si se paran aquí, porque hay muchos que no han querido continuar, que, bueno, pues por distintos motivos, porque les duele mucho seguir recordando todo, porque están cansados, mucha gente lo deja ahí en ese momento. De todas formas, actualmente, creo que habréis oído que ha salido, no sé, yo lo he oído hoy o ayer, que se había archivado en la audiencia provincial una querella. Esa información que ha salido justo ahora, yo no le veo ningún sentido de que haya salido ahora, puesto que llevamos muchas querellas archivadas por las mismas causas por las que ha salido hoy y nadie había hecho ninguna propaganda de ello. Entonces, que justo ahora haya salido esta, pues da mucho que pensar. ¿Por qué da que pensar? Pues porque sabéis que se han pedido las actas de la policía, que la señora Ayuso se ha negado a darlas, alegando que había muchísimos datos confidenciales, es decir, de personas, y que, bueno, pues por la ley de protección de datos hay que protegerlos. Bueno, vale. Son competencias municipales, las tenía que tener guardadas el ayuntamiento, efectivamente, la policía municipal. De entrada las tenía que tener el escondidas ayuntamiento. la señora Ayuso. Entonces, bueno, creemos que ha sido la oportunidad de decir, vamos a tapar esto con que se archivan las querellas. De entrada, una de las cosas que dicen es que se ha condenado en costas. Eso también es falso. No se ha condenado en costas. Ninguna de las querellas que se han archivado se ha condenado en costas. Entonces, eso es un dato que sale, que lo dicen en la prensa y que no es cierto.
También me parece que decían que era la primera. Yo os digo que no es la primera, que tenemos muchas archivadas. Entonces, bueno, es un poco una información que, como siempre, va para el mismo lado. Eso por un lado. Luego, recopilando datos, en el mes de agosto del 2022, en Infolibre salió una publicación en la que dejaba muy claro, porque recogieron los datos del portal de transparencia, es decir, son datos que facilitan las comunidades. Entonces, en este estudio que se hizo, solamente ofrecieron datos de 14 comunidades. Ni Asturias, ni Castilla y León, ni Aragón dieron datos. Pero aún así, de los que sí se han dado datos, pues se constató que había 3.049 residencias operativas, estamos hablando del año 2020. De esas 3.049 residencias, hubo 2.473 en las que no hubo ningún fallecido. Y en todo el territorio hubo pandemia, o sea, fue general. Entonces, está claro que si se hubiera gestionado de otra forma, pues a lo mejor hubiera habido menos fallecidos. ¿Qué es lo que pasó para que esto haya ocurrido así? Pues bueno, creemos que una de las cosas que pasó es que hay residencias muy grandes, residencias gestionadas por fondos buitre, que es una pena, pero es así, lo que van es al negocio. No tienen su objetivo centrado en el cuidado de la persona. Entonces, ocurre que hay muy poco personal. El personal está en una situación tan precaria que en aquel momento salían de trabajar de una residencia y tenían que ir a otra. Entonces, si se habían contagiado en una residencia, el virus se extendía a la que iban a trabajar después. Por eso hubo tantísimo, bueno, uno de los motivos fue ese, que los mismos trabajadores llevaban el virus de unas residencias a otras. Os podría dar más datos, pero creo que no merece la pena. Sí os voy a decir, así como curiosidad, que del 100% de las residencias en aquella época, el 79% no hubo ningún impacto de COVID, fue nulo o moderado. Sin embargo, del 21% restantes de las residencias hubo más de 165 centros donde murieron más de 20 personas. Pero hubo 54 centros en donde la mortalidad fue de 40 o más personas. Eso estamos hablando en el periodo de marzo a primeros de abril. No se derivaba a los residentes, no se derivaba en Madrid en concreto, porque hubo orden escrita, aunque decían que eran protocolos. En otras comunidades no hubo órdenes escritas, pero también hubo órdenes de que no se derivaran. Como sabéis, en Madrid derivaban a los que tenían seguro privado, es decir, bueno, yo creo que es un agravio comparativo muy grande. O sea, si tienes seguro privado, sí puedes ir al hospital, si no, te quedas en la residencia. Dijeron que iban a medicalizar las residencias, cosa que no se hizo. Las residencias nunca fueron medicalizadas, incluso hubo algunas que no tenían médico, unas porque no lo han tenido nunca y otras pues porque también el médico enfermaba. Es decir, no tuvieron atención. Mis compañeras que van a hablar después os van a dar una visión bastante más realista y cercana, porque lo han vivido en primera persona, de lo que yo os pueda decir. Por lo tanto, aquí voy a dejarlo. Bueno, pues después de todo esto, se abrió una comisión de investigación en la Comunidad de Madrid. Comisión de investigación que se cerró porque se adelantaron las elecciones y no se pudo continuar, aunque se ha pedido muchas veces que se abra esa comisión de investigación y vamos, no ha sido atendida esta solicitud nunca. Entonces, bueno, al margen de cómo esto no salía adelante, ¿qué se hizo? Con el Grupo de Verdad y Justicia, en área de residencias, se contactaron con una serie de personas que abrieron una comisión aparte, una comisión en la que os invito a verla porque fueron muchas horas
de investigación, de declaraciones. Es muy duro lo que en eso se dice, lo podéis ver en YouTube o incluso en nuestra página de mariaderesidencias.org, creo que seguirá colgado. Son 10 horas, creo, de grabación, pero yo invito a todo el mundo a que la vea, porque creo que es un documento que puede ayudar a muchas personas a ver la realidad de lo que pasó y por desgracia de lo que sigue pasando en muchas residencias, porque por mucho que se dijo que habíamos aprendido y que íbamos a salir mejores, el negocio sigue siendo el negocio y que yo vea, no se ha aprendido, no voy a decir nada, pero no mucho. Bueno, pues Marea de Residencias, después de todo esto que hemos pasado, ha seguido luchando porque se nos oiga, porque pedimos justicia. Y fuimos invitadas por Miguel Urbán en diciembre de 2022 a acudir a Europa. Y allí fueron unas compañeras, se entrevistaron con diversos partidos políticos, se les dijo lo que había pasado en España. Y bueno, pues de esa visita surgió una segunda visita, que fue el año pasado en septiembre, y ahí se nos invitó a que fuéramos a la comisión de peticiones a plantear una petición de qué es lo que queríamos. Y fueron 2 compañeras que lo hicieron estupendo, que también no sé si se podrá ver todavía, pero es otra de las grabaciones que es muy interesante ver, porque estaba como presidenta de la comisión Dolors Montserrat y hizo todo lo que pudo para que esto se archivara y que no siguiera adelante, pero al final, pues por estas carambolas de la vida, faltaba un voto y justo llegó a tiempo la persona que faltaba, pudo votar y siguió adelante. Entonces se nos dijo que iban a intentar crear una comisión que viniera a España para investigar in situ las residencias. A día de hoy no ha venido ninguna comisión. Es un mal momento porque están las elecciones europeas al caer, con lo cual no sabemos lo que va a pasar, pero vamos, desde Marea seguiremos luchando para que vengan. No sabemos si lo conseguiremos, pero lo intentaremos. Estas residencias, hay 127 de este tipo de residencias en la Comunidad de Madrid. Pues la administración financia el 40% y se hace de manera parcial. El usuario aporta un mínimo de 950 euros. Y luego existen las residencias privadas, que hay, existen las residencias concertadas, que son las en las que se aporta el 40% y que pagan 950. En las anteriores que os he dicho, pagan 1.750 al mes. Y luego están las residencias privadas, que bueno, no sé si todas se pagará lo mismo. En la que yo tengo a mi suegra, en este caso, estamos pagando 2.500 euros al mes. Y bueno, pues ¿qué puedo deciros? En el futuro, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Pues vamos a seguir peleando. Marea de Residencias tenía 2 lemas cuando nació, y son los 2 lemas con los que seguimos adelante. Una ley de mínimos para todo el territorio nacional. Nos dicen que eso no se puede hacer porque eso es meterse en las competencias de las comunidades. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Creemos que puede existir una ley de mínimos y luego en cada comunidad que la apliquen, sin que esos mínimos se baje de ahí. Es decir, de ahí para arriba que arreglen todo lo que quieran, que mejoren todo lo que puedan, pero esos mínimos tienen que estar en todo. O sea, seas de donde seas, tienes que ser bien atendido. Por el hecho de ser una persona mayor, no tienes por qué perder derechos. Y cuando una persona hoy en día entra en una residencia, pierde derechos. No se lo tiene en cuenta para nada. Es decir, no te preguntan. De entrada tú llegas y te dicen habitación privada o habitación doble, pues dependiendo del dinero que tengas para pagar, vas a ir a una doble o a una privada. O sea, para una persona solo. Y claro, yo me imagino una persona que llega a una residencia, que ya de por sí no debe ser nada agradable que lleven a una residencia, porque normalmente una persona sola creo que no se va, aunque hay algunos que sí, y que te digan, ahora tienes que dormir con una persona al lado a la que no conoces.
Una persona que te puede caer bien o que te puede caer mal, porque no todos nos tenemos por qué llevar bien. Que estás sometido a un horario que tú a lo mejor a las 10 de la mañana te gustaría estar en la cama y que te levantan a las 8 porque no hay más remedio, porque tienen que levantar a muchas personas y los trabajadores tienen un horario que cumplir, que tienes tus horarios de comida y que la comida es la que te dan, o sea, no hay para elegir, por lo menos está donde yo sé, no sé si en alguna residencia se podrá elegir, pero aquí hay un menú y el menú es lo que hay, que puede ser mejor o peor. Nos llegan testimonios de muchas residencias en que los menús son incomibles, que están podridos. Entonces, o sea, yo me pongo en el lugar de esas personas que viven ahí, que muchas están con problemas cognitivos, entonces hay muchas personas que no se enteran. Pero entonces Marea de Residencias ha nacido para eso, para luchar por esas personas que no tienen voz. Y lo que queríamos, lo que nosotros pretendemos es que las residencias sean todas 100% públicas y de calidad. Y bueno, yo lo dejo aquí para que mis compañeras sigan y luego hacéis las preguntas que queráis, ¿vale? Haceros ver un poquito qué es el mundo de las residencias como trabajadora, precisamente. Nosotros como trabajadores ya desde antes de la pandemia ya dijimos, por activa y por pasiva, ya se decía que se vivía una situación muy complicada en los centros. Lo habíamos trasladado lo mismo a las administraciones públicas como a la clase política y a la sociedad. O sea, todo el mundo ya era conocedor de cómo estaba el tema en las residencias. Partimos de la base, o así lo vemos, ¿no?, que la gran parte de la plantilla en un centro residencial son mujeres. Como datos relevantes, y seguimos comentando que nuestras condiciones son precarias, tenemos salarios precarios y en definitiva condiciones precarias. Todo esto por el simple hecho de ser un sector feminizado. Las cargas de trabajo se convierten en insoportables si hablamos de falta de personal. Este personal lo marca una ratio, es un decreto que marca supuestamente el personal que debe atender a los usuarios. Partimos de un decreto, por lo menos en Vizcaya, que está firmado, que se aprobó en el 1998. Ahí ha llovido del 98 aquí. ¿Qué pasa? La ratio, pues eso es, ya os he dicho que es lo que regula, ¿no?, la atención directa. ¿Qué problema hay también con esa ratio? Pues esa ratio estamos nosotros también peleando desde el sindicato para que sea de atención directa. ¿Qué ocurre? Que hoy en día en esa ratio está metido el director, el jardinero, la señorita que abre la puerta para que entre el familiar. Entonces, claro, siempre estamos por encima de ratio. Cuando decimos que no hay personal suficiente para atendernos, dicen que estamos por encima del ratio. Claro que estamos por encima del ratio, pero el señor director no sale de su despacho, la señorita que abre la puerta tampoco tiene que atender a un usuario en la planta para acompañarle al baño y demás. Cuanto más, encima, si ya es poco, el tema de que esté metido todos estos equipos, es una ratio anual. ¿Qué pasa? Que en esa ratio anual, dependiendo, nos podemos ver que de lunes a viernes estamos muy por encima de la ratio, supuestamente, porque trabajamos todos los equipos, pues hay técnicos, está el director, está el jardinero, está el de mantenimiento. ¿Qué ocurre? Que luego llega el fin de semana, no hay mantenimiento, no hay director, no hay no sé qué, entonces todavía más baja el personal. La situación de los residentes que entraban en un centro residencial en el 98 no es la misma, vamos, ni por el forro, de cómo llegan hoy en día. Entre el 80 y el 90% de todos los residentes que llegan hoy en día llegan ya con un grado 2, grado 3. O sea, grado 3 es ya grandes dependientes. Yo llevo 21 años trabajando en el mismo centro y estamos el mismo personal. Yo recuerdo cuando entré, estaba en un turno fijo de tarde, éramos 4 personas para 55 usuarios, que cuando aquello la gran mayoría eran lo que se denominaba válidos. Válidos, que todos tenían sus necesidades,
pero eran la gran mayoría andarines, tú podías pasear con ellos, ibas, podías dialogar. Hoy en día es casi inviable, llegan, lo que te digo, con grado 3, o sea, grandes dependientes, todos que para hacerles con grúas, o sea, es inviable. Y seguimos las mismas 4 personas que cuando aquello. Nosotros desde el sindicato ya se hizo un estudio que se llamaba Cuídame al menos 2 horas. Se hizo un estudio en todos los centros residenciales y de aquel estudio salió que de las 24 horas que tiene el día solo son atendidos 1 hora diaria. Y en esa hora metemos el ir a despertarles, los aseos o duchas que tengan, llevarles al comedor, darles de desayunar, hacer sus cambios de humedad, darles de comer al mediodía, echarles la siesta, levantarles de la siesta, llevarles al salón, darles de merendar, darles de cenar, volver a acostar. O sea, 1 hora. 1 hora. Me parece que es algo, pues, nada menos o poco menos que vergonzoso que de 24 horas, pagando como se está pagando 3.000 euros en muchos de los centros, solo se nos atienda 1 hora. Yo siempre he dicho un poco ahí que queda un poco duro, pero parece que tratamos muebles. O sea, les levantamos, corriendo les aseamos. Puedes tener 15 minutos a lo sumo para despertarle, asearle. Creo que nadie de los que estamos aquí ahora mismo, que supuestamente estamos bien y somos completamente válidos, nadie hace eso en 15 minutos. De que te levantas, no sales por la puerta de tu casa en 15 minutos, duchada, desayunada y demás. Pues ellos sí. Entonces, ¿qué hacemos? Les levantas tú, les haces, les das desayunar, llegas al salón, les aparcas allí y hasta que pueda volver a atenderte. Señorita, señorita, que quiero ir al baño. Espera ahora enseguida, que hay otros 53 que quieren ir. Y te sientes mal, no, peor que mal. Peor que mal, porque te sientes lo que estás engañando. O sea, que sabes que le estás diciendo ahora mismo y no es cierto. Porque sabes, y no es porque no quieres, es porque a la vez que él te está demandando su atención, te la están demandando otros 53 y estás tú sola en un salón con 53 personas. Que hay que estar llevando al baño, que hay que llevar, que se levanta con el cuidado que se va a caer, que ves que ahí se levanta Pepe, pero María también se está levantando por ahí, que tiene riesgo de caída. ¿Para dónde corro? ¿Quién soy yo para decidir quién se va a caer de los dos? Pues pasa, porque no hay personal, no hay manos que atiendan todo esto. Pues bueno, volvemos a decir que es la falta de personal no es suficiente, o sea, no podemos atender ni siquiera sus necesidades básicas. Que no puedas ser lo que dices, llegues con una edad toda tu vida trabajando, toda tu vida y llegas a un centro residencial y tengan que decidir por ti cuándo vas al baño. Señorita, que quiero ir al baño. Pues ahora no podemos, porque ahora estoy, no sé, todavía no he terminado de dar desayunar a tu compañero que no ha desayunado. Algo tan básico como que eso es ir al baño, que no pueden echarse la siesta cuando tú te apetezca. No se puede, porque claro, si los 53 deciden que se quieren echar la siesta, como no hay personal y no hay manos para echarles la siesta, pues no, ya lo siento, María, pero hoy no puedes echarte la siesta. La siesta la tienes que tener pautada por medicina, y claro, ya se atienden ellos a ver cuántas pautamos. Vamos a ver cuántas manos tenemos, pues nos podemos permitir acostar a 10. Pues los otros 40 sentados en una... El que tiene suerte tiene una butaca, el que no está en una silla de ruedas. Que yo cuando llevo un rato ahí sentada y empiezas a hacer así porque ya te duele el alma de estar. Pues no puede algo tan básico como ser escuchados. Hay una discusión conmigo misma muchas veces porque hay veces que digo, me da lo mismo, que venga el supervisor, que venga el director y me diga qué hago ahí sentada hablando con fulanito. ¿O por qué has llegado tarde? Pues porque María me estaba diciendo que quería contarme un poco cómo había sido su noche anterior. Y hay muchas veces que no puedes hacerlo, porque hay muchos compañeros que es que, claro, estás con ese miedo. No, es que tengo que acabar a tal hora. Es que a las 10 tengo que estar en el comedor, porque si no llego a las 10 al comedor... Señores, no trabajamos con tornillos. Nunca, ningún día es igual el uno que el otro.
Hoy igual verdaderamente con 10 minutos he tenido suerte y mira, pues ahora bien, hasta más participativo, el usuario me ayuda un poco más, no está tan receptivo y le he hecho en 10 minutos, pero esto otro igual necesito media hora. Ya se fastidió, ¿eh? Ya te has cargado el porcentaje. Si tiras media hora ya tenías que tener a 3 levantados. Ya te van a ir diciendo, ¿qué ha pasado hoy que has llegado al comedor a no sé qué hora? Luego tienes que correr, porque si no el del comedor, ¿a qué hora desayunan? Estamos en la misma, es que si yo estoy levantando y llego tarde, los pobres que están en el salón tampoco desayunan a su hora. Esto es así. Añadimos lo que dices, una pandemia con este escaso personal y es imposible salir de esta de una forma airosa en este tema. El drama que se vivió fue el resultado de un sistema de cuidados que no funciona. Un sistema de cuidados con grieta. No lo quieren ver. Durante la pandemia nos hicieron visibles, nos daban aplausos. ¡Uy, qué trabajo hace esta gente! ¿Cómo son? ¿Cómo dan su vida? ¿Cómo se dan? Hacíamos turnos inacabables. Y te ibas a casa a las tantas porque habías metido más horas, porque decías, ¿cómo me voy a ir? Si es que por lo que se queda aquí no me puedo marchar. Llegabas a tu casa reventada, hacías toda la parafernalia antes de entrar por casa porque, a ver si traigo el bicho. Y tengo a mi hija con 4 años, y tengo a mi marido que está también enfermo. Cuidado, no me lo meta yo en casa. Fue penoso, de horrible. Nos comentan a veces que si se hizo todo lo posible que se podía hacer. Por supuesto que no se hizo todo lo posible ni parte de lo que había que haber hecho. No existían protocolos, no había información real. Nos contaban una batalla a las 8 de la mañana, lo que valía a las 8 de la mañana, a las 10 ya no valía. Ya era todo lo que te habías intentado asimilar de cómo tenías que actuar, cómo tenías que trabajar en este momento, de repente a las 10 de la mañana ya no era así. Que ya, donde antes igual podías entrar con una mascarilla y un esto, que nada, no. Ahora todo correr, ahora hay que ponerse, ya no vale la quirúrgica, ahora la FP2. La FP2 valía para 3 días, le tenías que hacer puntitos para que te controlarían y verían que no gastábamos más mascarillas de la cuenta. Luego ya de repente que no, una por turno. Que tal, pedí las zapatillas una historia, te venía, que esto no es así, como que no, si lo acabo de leer, que en la Biblia está escrito, y yo me he puesto todo lo que ponía, no, pero es que ahora ya ha cambiado. O sea, era imposible hacer las cosas bien, era imposible, por más que quisiéramos. Sí es verdad que, por lo menos ahí en Vizcaya, es verdad que durante la pandemia, Diputación sí que aumentó la ratio. Tenemos que reconocer que es verdad que durante ese periodo, con todo lo que se sufrió y se padeció, encima dábamos gracias, estábamos personal, te cruzabas con gente por los pasillos, no cachis. Se sectorializaban las zonas, y es verdad que se intentó hacer bien, viendo lo que hemos visto en otros sitios. Es verdad que ya teníamos, estamos en las 4 plantas, pues empezó con una planta que era planta COVID, entonces era donde íbamos todos, sí que teníamos, en un principio costó arrancar, pero que luego ya sí que se nos facilitaron las EPIs, mejor en algunos centros, obviamente, en los fondos buitres se los tenía que hacer con las bolsas de basura, se hacían delantales para poder entrar. Es verdad que yo tuve suerte y en el que yo estaba sí que teníamos nuestros EPIs. Los astronautas, era trabajar, eran 7 horas trabajando Es que estabas 10 minutos, en ponerte, quitarte antes, porque claro, salías de una habitación y tenías que quitarte todo, te volvías, ibas a la otra, te desinfectabas, te ponías, salías, de locura. Pero bueno, se veía venir. También nos han llegado a preguntar muchas gentes que si hemos tenido por parte de las empresas, las administraciones, algún tipo de ayuda, de recuperación emocional, tanto los residentes como las trabajadoras. No ha habido ningún apoyo por parte de la clase política ni por las empresas. Decimos, aquellas palmaditas, y cuando en la tele nos visibilizaron durante
el boom gordo de la pandemia. En cuanto se quitó la historia, otra vez, desaparecieron toda aquella marea de personal que llegó a trabajar para poder, que es de agradecer, viendo lo que se ha visto en otros centros, no nos vamos a quejar de esto, pero es verdad que cuando se suavizó un poco la cosa, todo fuera, volvimos a la cruda realidad. Otra vez, 4 personas para 50 y tantos usuarios, por la tarde, por la mañana arrancamos 6, a las 7 de la mañana van 2, luego se acoplan otros 5, pero ya para las 11 se marchan y nos quedamos otra vez 4 personas para dar de comer a esas 55 personas. Con lo que decimos, grandes dependientes, que a todos, ¿no? Que a una gran mayoría hay que darles de comer a la boca. Y nos dan a la boca a quien no come. Porque a uno que te come, pues venga, vamos, María, pim, 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 pues igual en 10 minutos y 10. Pero es gente muchas veces que no se niegan a comer, tienes que insistir. O sea, todo eso es tiempo y tiempo y tiempo, y manos y manos y manos. Hagan las evaluaciones de riesgo, y para las evaluaciones de riesgos psicosociales tenemos que pegarnos todavía con las empresas para que nos hagan un poco caso. Tenemos que acabar en los juzgados para que se nos reconozca el riesgo biológico. Es algo que se ganó en su día, ganamos unos juicios que se sacaron para que nos reconocerían los riesgos biológicos. Se pedían 10 minutos antes de irnos al descanso y 10 minutos antes de irnos para nuestra casa, que se nos computaría como tiempo efectivamente trabajado para podernos duchar, o el que quiera duchar, cambiar de ropa. Yo me voy a un descanso donde me voy a comer bocadillo, me voy a comer... No es suficiente con que me lave la mano, ya te dicen, no, pero si os dejamos que os lavéis las manos, hombre, faltaría más. Si os dejáis, no. Hay unos protocolos que me obligan a lavarme las manos. Igual si no me las lavo es que igual estoy en la calle. O sea, no me digas que es que me dejas, no, te estoy pidiendo para hacerme un aseo. Igual me he manchado el uniforme por, yo que sé, me ha vomitado, un abuelo me he manchado de caca, lo que fuere. Yo quiero antes de ir al descanso poderme cambiar y hacer un buen aseo antes de coger mi bocadillo y comer, o antes de irme a mi casa, que me compute como trabajado. Pues seguimos teniendo que llegar a los juzgados. No sé, es algo que no tienes que defender de esto. Tenemos que defender que se establezcan medidas para que nosotros, los trabajadores, ni nuestras familias sufran ningún riesgo biológico derivado de nuestro trabajo. Y todavía, como decimos, hoy después de una pandemia, parece que íbamos a salir todos, íbamos a ser mejores personas, íbamos a ser fantásticos cuando saldríamos de aquello, ¿verdad? No, pues todavía tenemos que seguir, tenemos que volver a defender y volver a los juzgados para que nos dejen asearnos y nos dejen irnos a casa en la medida de lo posible, con el menor riesgo de algún tipo de contaminación. ¿Qué impacto hubo? Nos pregunta también. ¿Hubiera sido diferente si antes de la pandemia habría habido otro mundo en esto? Es difícil saberlo realmente. Es verdad que era todo desconocido para todo el mundo, pero tenemos claro que si esto habría pasado por un sistema de cuidados de calidad y reforzado, con personal suficiente, la historia habría sido otra. No vamos a decir que no habría habido un fallecido, que no habría... No, obviamente era algo desconocido, nadie sabíamos que era aquello que nos había venido. Pero estamos convencidas y aseguramos que habría sido de otra forma. El COVID, ¿qué impacto tuvo también? Nos pregunta, ¿qué impacto tuvo en las residencias? ¿O qué impacto tiene ahora actualmente? Pues, ¿qué impacto tiene? Pues nada, es verdad que ahora sí que ya como se conoce algo de aquello que nos llegó, hay unos protocolos. Ahora es verdad que todavía sigue habiendo algún que otro brote de vez en cuando, entonces ya sí que sabemos los protocolos y se actúa en medida. Es verdad que con la vacunación pues ha funcionado, nos costó decidir que si vacunamos, que si no, pues es verdad que ha funcionado, porque de hecho a la vez que sigue habiendo contagios y normalmente, ¿no? Excepto en ciertas ocasiones, pero ya no se fallece con tanta asiduidad como se pasaba con aquello. Pero seguimos en lo mismo. El personal, es que yo me vuelvo a mi terreno, ¿eh? El personal sigue siendo insuficiente,
los residentes no se les atiende como se debe. Se sigue priorizando el beneficio empresarial frente a las condiciones de trabajo y la calidad del servicio. Cuanto peor sean esas condiciones y peor sea la calidad del servicio, más dinerito hay en las huchas. El beneficio empresarial. Las instituciones están creando un nuevo sistema. Ahora le llaman el cuidado denominado unidades convivenciales, basado supuestamente en una atención directa e individualizada y personalizada de cada usuario. Esto yo lo veo, hay gente que ahora le digo, no, es que estamos creando esto, ¡ah, qué bien!, ¿no?, ¡qué bonito! No os engañéis, no os engañéis. Ahora la galería queda muy bonito, fíjate, van a hacer de esas residencias tan grandes, vamos a hacer grupitos de 18 personas, les vamos a poner una cocinita, les vamos a poner un fregaplatos, vamos a poder hacer bizcochos con ellos. Señores, que seguimos el mismo personal, que estamos una persona para esos 18 personas, para esos 18 usuarios. ¿En qué cabeza cabe que yo me vaya a poner a hacer un bizcocho? Con aquí, con la mira, si tengo aquí a otros 17 que me están pidiendo ir al baño, o se están levantando y se están cayendo, con un deterioro cognitivo, con un grado 3, grandes dependientes, señores. ¿Quién va a ir a usar ese lavavajillas o ese fregaplato? Muy bonito, para la galería, queda precioso, ¿eh? Estamos haciendo por mejorar, vamos a hacer una atención personalizada. Sigo diciendo, no hay personal. Aún el usuario, el pobre que todavía llega, que es medianamente válido, pero decimos que no llegan ya, ¿eh? Pero bueno, vamos a pensar que todavía quedan restos de los que estaban de antes, que todavía pueden. Les hacemos inútiles, señores, les hacemos inútiles nosotros. Yo no me puedo permitir dejar a Pepe que lo haga él solo, porque le estoy diciendo, date la camisa, Pepe, vamos, que me está esperando María en la habitación de al lado, que tengo que acabar. Lo intenta, porque lo intentamos ahí con gente que todavía creemos que va a poder y queremos que no pierdan eso poco que tienen. Y a mí me ha pasado que yo le dejo, venga Pepe, yo te ayudo, yo le aseo, le he dicho, venga, ahora ya venga, mira, aquí te dejo la ropa, ¿eh? Le dejas en orden el calzoncillo, todo en el orden que tenía, los calcetines, el calzoncillo, la camiseta, la camisa, empieza por aquí, ¿eh? Porque crees que todavía el hombre puede. Estoy aquí mientras donde María y te vas a la habitación de al lado, ahí pues yo que sé, abriendo la persiana para adelantar un poquito. Y cuando sales a ver a Pepe, Pepe se ha puesto lo que tenía allí y lo que había en el armario. ¿Qué ocurre? Tengo que empezar de cero, tengo que empezar a desnudar a Pepe, tengo que... Entonces, ¿qué ocurre? Que les hacemos inútiles. No, aunque yo sé que él sería capaz de hacerlo, no tenemos 10 minutos. Venga, yo te ato, yo te pongo, yo te tal. Ahora ya sí, vámonos. Ahí vas al comedor, le sientas, al siguiente. No me quiero leer mucho más. Esto es un poco, yo hice un resumen un poco de cómo está el tema allí sobre todo. El 90% de las plazas son subvencionadas por Diputación. El precio te ronda los 3.000 euros. 3.000 y pico euros. Nosotros ahora, yo ahora he visto una carta de un usuario que me dice que ya está echando gatos, casi 3.200 euros mensuales. Este dinero, porque lo que decimos, las públicas lo paga la persona, pero es que en las concertadas la residencia cobra igualmente. En vez de pagárselo yo, se lo pagamos a media, entre Diputación y yo, damos la mitad cada uno, pero la residencia al final cobra. Entonces, lo que dices, es el dinero de los contribuyentes, ¿dónde va? No es de recibo que la Diputación no sea garante de esa cantidad ingente de dinero. ¿Dónde van? Las empresas obtienen unos beneficios anuales de más de 500.000 millones al año. Se dice punto, ¿eh? De dinero público. Hombre, si luego pagan impuestos, vaya, sí, los impuestos los pagamos los pagamos a medias entre nosotros. Gana tanto que paguen un montón. Claro, porque decimos, ¿cómo puede ser que la quita? Porque ese dinero se queda en las arcas de las empresas que gestionan la privada. Ese dinero, lo que he dicho antes, debería de estar, se tenía que asegurar mucho las diputaciones, de que ese dinero debería de estar destinado a contratar más personal para que los cuidados sean más personalizados, mejorar el día a día de los residentes, mejor comida, más actividades de entretenimiento, más fisioterapia continuada,
etcétera, etcétera, etcétera. Que seamos bien cuidados y agarrar a los machos, que acabaremos todos en la residencia. Pasamos a la última invitada, Miriam. Yo creo que sí, mayor proyecto. Pues, hola, buenas tardes. Bueno, gracias por venir y gracias por quedar, porque llevamos ya un ratito largo. Yo soy un poco paracaidista, o por lo menos me siento un poco así, porque yo soy enfermera pediátrica de formación. Me he pasado toda mi vida clínica trabajando en una UBI, en cuidados intensivos pediátricos. Y después empecé a trabajar con Médicos Sin Fronteras y me volví a trabajar en España hasta marzo del 2020 como coordinadora del equipo de Médicos Sin Fronteras, coordinadora médica del equipo de Médicos Sin Fronteras en Madrid y en Castilla y León. Entonces, yo mi experiencia es muy limitada a marzo, abril y mayo, no tengo mucha, pues ha sido súper interesante para mí ver cómo ha evolucionado la situación o cómo no ha evolucionado la situación. Pero mi experiencia es solo limitada a esos 3 meses que fue cuando nosotros intervenimos en España en 7 comunidades autónomas diferentes. Yo creo que más de Madrid y Castilla y León, sobre todo Madrid, que es donde estuvimos más tiempo. Entonces, os voy contando un poco. Vale. ¿Bien? ¿Así? Pues nosotros empezamos a trabajar en España, Médicos Sin Fronteras. Bueno, nosotros nos ofrecimos y nos contactó el Ministerio de Sanidad, la Dirección de Salud Pública, o sea que somos paracaidistas, pero no tanto, quiero decir que tuvimos un contacto oficial, y empezamos a trabajar el 19 de marzo en España, primero en Madrid y Cataluña y luego en otras comunidades. En Madrid nosotros empezamos a trabajar en hospitales, teníamos como 3 pilares de intervención. Uno era extensiones hospitalarias para desahogar las urgencias y las hospitalizaciones, lo hicimos en Leganés y Alcalá de Henares. Teníamos otra intervención que era o sea, como actividades de prevención, se llama prevención y control de infecciones, que es para evitar que se contagie el personal, todo lo que es la sectorización, que todo esto también lo hicimos en las residencias de ancianos, y lo empezamos a hacer en hospitales en Madrid, y una tercera actividad que eran las residencias de ancianos. Entonces nosotros en España estuvimos en 200 residencias en Cataluña, 114 en Castilla y León, 79 en la Comunidad de Madrid, 17 en Andalucía y 10 en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha una cosa como muy ligera de formación a los bomberos, porque en Castilla-La Mancha no conseguimos que el gobierno de Castilla-La Mancha nos dejara trabajar. Bueno, es que claro, o sea, aquí nosotros ofrecíamos la ayuda, pero a veces no se entendía o a veces no había voluntad. No se consideraba que lo que nosotros podíamos hacer era útil en el momento de la epidemia o no, básicamente no querían que estuviéramos. En Madrid, nosotros empezamos a trabajar en residencias el 6 de abril y estuvimos trabajando hasta el 22 de mayo. En Madrid, nosotros trabajamos en las residencias, conseguimos entrar en las residencias a través de la Platercam. La Platercam, voy a decir bien el nombre, es el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid. Es una plataforma que se pone en marcha, pues, como el 11M, un atentado terrorista, Filomena, inundaciones, este tipo de cosas. No depende ni de la Consejería de Sanidad ni de la de Servicios Sociales. En 2020 dependía de la Consejería de Interior y Víctimas del Terrorismo. Y en este momento, que las consejerías han cambiado, depende de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Esta plataforma la forman sobre todo cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos y los dispositivos de asistencia médica de emergencias del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, SAMU, SUMA, y en ese momento también Cruz Roja y a partir del 6 de abril Médicos Sin Fronteras. Entonces lo que se crea es, o sea, se hizo una lista de 400 residencias, que esta lista se hizo con las valoraciones de la policía, de la UME y del SAMU y del SUMA, de 400 residencias prioritarias. Hubo 14 que se consideraron en situación catastrófica, que se declararon intervenidas, y se designó una persona, un funcionario de la Comunidad de Madrid, para gestionar esas residencias, independientemente de que fueran públicas, privadas o concertadas. Estas personas se pusieron, o sea, el nombre está en el boca,
no es una cosa que esté en una minuta por ahí oculta. O sea, estas 14 fueron consideradas intervenidas y de las otras 400 se hizo una lista de prioridades donde se hacía una visita, una evaluación rápida, evaluación e intervención, con un equipo que estaba compuesto por una parte por bomberos del ayuntamiento con el SAMU en Madrid Capital y para Madrid Provincia, bomberos de la comunidad, con Cruz Roja, con Médicos Sin Fronteras y al principio también el SUMA. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en estas visitas? Voy a explicarlo un poco porque esto no era medicalización, quiero dejarlo claro, no podíamos tratar pacientes, no podíamos prescribir medicación y no podíamos derivar. No tenían nada que ver con medicalizar una residencia y tener personal médico y enfermería o personal asistencial que pueda poner una guía o que tenga recursos para prescribir medicación, por ejemplo. Este no era el rol de estos equipos. No era el rol de estos equipos ni de nadie, porque esto no pasó, no se medicalizaron las residencias. Entonces nosotros lo que hicimos fue visitar centros residenciales, sobre todo de mayores, también de personas con discapacidad, o sea, personas que tenían custodiados o que eran personas con discapacidad, y lo que hacíamos era, primero llegábamos allí, hacíamos una pequeña reunión con el director, sobre todo directora, porque la mayor parte son mujeres, que preguntábamos cuántos casos habían tenido, cuántos fallecimientos habían tenido, que esto era un momento dramático porque, claro, eran muchísimos fallecidos, estamos hablando del 6 de abril, ya había habido muchísimos fallecidos, dónde habían fallecido estas personas. En las residencias pequeñas te podían dar el nombre de cada persona, de cada residente, vosotros lo llamáis usuario, ¿verdad? Los residentes, o sea, de las personas que vivían en esas residencias, y luego procedíamos a hacer una visita que era una visita de intervención para hacer una sectorización, es decir, tener unidades o zonas COVID, zonas no COVID, teniendo en cuenta que no había test diagnósticos. Entonces, claro, esto era muy difícil, ¿para qué no de ahí? Porque claro, era por síntomas, sabiendo que había casos asintomáticos. Entonces, muchas de estas residencias habían decidido aislar a todo el mundo. Entonces, hubo residencias enteras que los residentes estaban metidos en su habitación 24 horas al día, muchas veces con la puerta cerrada. O sea, nosotros tenemos testimonios de bomberos que hicieron estas visitas, que se encontraba gente golpeando la puerta porque querían salir. Es que, claro, lo que pasa es que hay una puerta cerrada, el personal, que siempre ha sido súper precarizado. Tenía mucho que decir sobre esto, pero yo lo cuento tú perfectamente, y yo como paracaidista voy a hablar de lo que yo vi. Claro, que lo que descubrimos es que estas personas se morían solas. Se morían sin asistencia médica y se morían con miedo y en muchas ocasiones con dolor. Y esto creo que es una cosa indigna. Está el libro del antiguo consejero, o sea, el ex consejero de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, de Rellero, que se llama así, Morirán de forma indigna. Porque cuando él vio los protocolos, la publicación de los protocolos, dijo, se van a morir de forma indigna. Y esto fue lo que pasó. Entonces, nosotros lo que hacíamos era formar al personal para que supieran utilizar bien el material de protección. También hacíamos donación de material de protección, que entender que al principio todo era muy precario. Entonces, cómo se podía desinfectar las partes del material de protección individual que se podían desinfectar para reusarlas, que no hay que reusarlas, pero en ese momento no había ninguna otra opción. Y cómo proteger al personal y cómo proteger a los residentes, porque también el personal estaba saturado, les llegaban 50 protocolos a la semana diferentes. Cada vez que cambiaba el material de protección, como no había un flujo constante y el aprovisionamiento era diferente, te llegaban cosas diferentes, también cambiaba cómo ponértelo y cómo quitártelo, y esto era ingestionable para personas que, aparte de que tenían entre el 20 y el 50% de personal de baja, pues todo el mundo cayó, pues tenía que estar mirando el email que les llegaban
estas actualizaciones. Nosotros trabajamos con los bomberos, entonces teníamos como la parte más de experiencia en epidemias. Sacamos muchas cosas del ébola, aunque no se transmite igual, y es verdad que no era la misma forma de transmisión, y esto cambia los protocolos de aislamiento, y sobre todo intentábamos tranquilizar al personal y darles recursos de procedimientos que estuvieran seguros. Por ejemplo, la lavandería, o cómo se servían las comidas, cómo había que desinfectar las cosas, para evitar que se siguieran contagiando. Y sobre todo, y como ya has dicho tú, el personal trabajaba en varias residencias. Porque es un sector que los sueldos son tan bajos que para tener un sueldo mínimamente que tú puedas mantener a tu familia, tienes que trabajar en 2 sitios. La mayoría trabajan más de un sitio. Entonces, claro, había mucho riesgo de que la epidemia se propagara dentro de la residencia por el personal, porque utilizaban el mismo material de protección para atender a todos los residentes. Había casos asintomáticos que podían transmitir y no había más material de protección para cambiarse o no había una forma clara de desinfección. Esto por una parte. Lo que vimos también con los aislamientos es que una vez que a alguien se le ponía en aislamiento porque era sintomático de lo que fuera, porque no había test, no había forma de ir hacia atrás, porque había tanto miedo de que esa persona siguiera siendo contagiosa que los dejaban en aislamiento. Hubo gente que estuvo en aislamiento 6 semanas, 7 semanas. Cuando por fin llegaron los test diagnósticos, eran test de anticuerpos. ¿Qué pasa con los test de anticuerpos? Que lo que te dicen es si tú has estado infectado. Pero hay 2 tipos de anticuerpos, los que tú tienes un positivo al principio cuando estás empezando a recuperarte, y los que tú ves en el test cuando ya estás recuperado y ya estás bien, ya lo has pasado, ¿no? Que es lo que se supone que te protege. El primer tipo de anticuerpos puede ser compatible con una PCR o un test de antígenos positivo, porque empieza a salir al principio de la recuperación. Los test de anticuerpos que llegaron en la Comunidad de Madrid no diferenciaban el tipo de anticuerpo. Te daba positivo en anticuerpos, pero no sabías cuál. Con lo cual, la gente que llevaba 5 semanas en aislamiento, o 6, o 7, se les hizo un test y había que dejarles otra semana más en aislamiento por si era el anticuerpo agudo. Por supuesto, esto también pasó con el personal. Yo creo que a casi todo el mundo del personal de residencias y hospitales se les hizo este test. Lo que pasa es que en los hospitales, si tú ya vas positivo anticuerpos, hacían un PCR. Y esto pasó en Madrid hasta la segunda semana de abril, más o menos, segunda, tercera semana de abril, y en algunos hospitales, como el Hospital del Tajo y el Hospital del Escorial, esto pasó hasta casi mayo, primera semana de mayo. Porque como esto y esto, vuelvo a decir, no se podía venir a aplicar, pero tampoco hubo medicalización y tampoco se podían hacer los parecidos. Entonces, claro, era una tormenta que el personal de la residencia gestionó como pudo, pero que creo lo que tú has dicho, ¿no? Que esto ha dejado tocado mucho. O sea, mucha gente tenía estrés postraumático, que es una cosa que vemos después de los atentados o la guerra, porque se enfrentaban todos los días a algo que era como una ola que les comía y con muy pocos recursos. Lo que nos decían es, nos han abandonado. Esto es personal. Nos han abandonado. Fueron los últimos en recibir material de protección, los últimos en recibir test, los últimos en poder derivar, excepto si tienes un seguro privado, que este es otro de los requisitos. Y la atención psicosocial, tanto para los residentes que estuvieron aislados mucho tiempo como para el personal, brilló por su ausencia. Durante la pandemia, y yo a partir de mayo no he estado en contacto, pero lo que habéis contado es que también después. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Pues falta de información, había muchísima diferente jerarquía, había ayuntamientos, diputaciones, Consejería de Salud, Consejería de Servicios Sociales, Gobierno Central, Ministerio de Sanidad, y al final nadie daba apoyo directo a las residencias. Era muy difícil, era muy farragoso, muy burocrático, incluso para organizaciones
como nosotros que nos ofrecimos a colaborar. No sabían muy bien por dónde entrar, ¿no? Había falta de refuerzo de recursos humanos y también falta de refuerzo en la atención primaria, que básicamente son los que hacían la atención sanitaria antes de la pandemia en la mayor parte de las residencias, sobre todo las pequeñas. No había derivación hospitalaria, insuficiencia en material de protección y la formación para utilizarlo bien en una situación de penuria de recursos, quiero decir, porque tú lo utilizas igual un EPI si lo vas a tener que desinfectar y reutilizar que si tienes un EPI para cada vez que tú entras en una habitación. El 4 de marzo creo que fue el último día. El 8 era domingo, sí, el 8 era domingo. El 8 de marzo, que fue el último día que se permitieron visitas, y no lo volví a ver. Es que esto es terrible, porque mucha gente tiene duelos que no están resueltos porque no tenía información, porque no se les permitió las visitas. Cuando ya empezó a haber un poco de material de protección, porque claro, a los familiares también había que ponerles un EPI para que no se contagiaran. Pero, por ejemplo, nosotros conseguimos hacerlo en el Hospital de Alcalá de Henares, en la unidad que pusimos, que hicimos una parte de paliativos y final de vida, pero en las residencias era muy difícil. Vimos también que había una necesidad de mejorar el trato, los cuidados y la dignidad del paciente. No me voy a meter ahí porque ya lo has contado tú fenomenal. Es muy difícil cuidar a alguien cuando tienes 10 minutos para esa persona. Y cuando además tienes menos personal porque mucha gente está de baja, hay un problema estructural que ya has contado tú muy bien del modelo, pero es que nosotros creemos que está... O sea, la pandemia vino sobre algo que ya era problemático, que era un modelo de beneficio sobre los cuidados, muy poca gestión pública y muy poca supervisión. Muy poca supervisión, porque tú un concierto y unos ratios que pueden ser mínimos, pero por lo menos eso hay que cumplirlo. Y esto, por ejemplo, la Consejería de Servicios Sociales en Castilla y León nos dijo que cuando habían empezado a hacer inspecciones se habían dado cuenta que muchas empresas no cumplían los ratios, que habían tenido que revisar otra vez la legislación. Pues que esto no puedes darte cuenta en medio de una pandemia mundial. Es que tú, o sea, si tú subcontratas el cuidado, que es un derecho, tienes que vigilar que se cumple. Independientemente de que los ratios de los conciertos son muy malos, o sea, son muy mínimos. Me gustaría terminar con una cosa que has dicho. Bueno, primero quiero decir una cosa sobre la vulneración de derechos. Yo no sé si os acordáis, en la fase 1, la desescalada, lo que sea de Madrid, que aquí había horarios de la gente joven puede salir de 8 a 10, la gente mayor de 10 a 12. La gente de la residencia no pudo salir. La gente, que me gusta mucho, los andarines, las personas con capacidad de ambulación, no se les permitía salir. Yo iba al lado de una residencia, aquí en Madrid, y yo me acuerdo que cuando nosotros teníamos la intervención y yo ya podía salir y tal, la primera vez que fui a coger el metro, yo pasé por delante de la residencia y estaban los residentes en el salón, en sus sillas, pegados a los cristales y las familias por fuera. Y yo me estaba yendo a coger el metro para irme a una librería, o no me acuerdo, o al cine, a la filmoteca, cuando o a tomar una caña. Digo, bueno, entonces, ¿en qué momento ser mayor y vivir en una residencia te convierte en una persona sin derechos? O te excluye de los derechos o de las normas de salud pública que nos hemos dado para todo, porque es verdad que había normas para todo, pero ni esas se aplicaron a los residentes. Y me ha gustado una cosa que has dicho, que la ley de cuidado, la ley para las residencias es una ley de mínimos, y que hay algunas comunidades que se quejan, ¿no? De cómo se va a obligar a cumplir. Bueno, los derechos humanos también son una ley de mínimos. Eso es. Y resulta que los países firmantes de los derechos humanos tienen la obligatoriedad de cumplirlos. Y en España firma, como España, y todas las comunidades autónomas tienen que cumplirlo. Entonces, quiero decir, una ley de cuidados que garantice el derecho a la salud y el derecho a la dignidad de las personas mayores o de las personas con discapacidad,
no es que sea urgente, es que no sé por qué no está ya. O sea, a mí esto me alucina, me alucina. Entonces, nosotros hicimos un informe sobre esto, Amnistía ha hecho otro informe súper interesante, y yo creo que si os interesa lo podéis leer, está online, está todo publicado. Y nosotros terminábamos diciendo una cosa dentro de las recomendaciones, que es la asistencia sanitaria a las personas mayores y la protección de quienes las cuidan no son una opción, son una obligación médica, ética, social y normativa, tanto a nivel local, autonómico, regional como a nivel estatal. No es una opción, debería ser la norma.